Mauricio Valdivia pateó la caja de herramientas del niño, esparciendo todo en el lodo. Así es como quedará tu vida, basura. Samuel recogió cada pieza en silencio. Entonces miró a los ojos del CEO y dijo algo que lo paralizó. Usted debe sufrir mucho para necesitar hacer esto conmigo. Espero que encuentre la cura para ese dolor. Esa tarde, Mauricio lo siguió hasta una cabaña en el bosque. Lo que vio a través de la ventana destruyó todo lo que creía saber sobre sí mismo. El sol de las 7 de la mañana golpeaba sin piedad la esquina más transitada del distrito financiero. Entre rascacielos de cristal donde ejecutivos caminaban mirando sus teléfonos, como si el mundo dependiera de cada notificación, existía un pequeño espacio de 2 metros cuadrados que pertenecía a otro universo completamente diferente. Samuel Quispe tenía 15 años, aunque sus ojos oscuros cargaban el peso de alguien que había vivido 3 vidas. Su puesto de limpiabotas ocupaba exactamente el mismo lugar desde hacía 2 años, justo en la esquina donde el edificio Valdivia Construcciones proyectaba su sombra más larga. Una caja de madera gastada por el tiempo, heredada de su abuelo Celestino, contenía todo lo que necesitaba: cepillos de diferentes tamaños, latas de betún negro y marrón, trapos que alguna vez fueron camisetas y un pequeño cuaderno donde anotaba cada peso que ganaba. Esa mañana, como todas las mañanas de los últimos 24 meses, Samuel llegó antes que cualquier ejecutivo. Limpió su espacio con el mismo trapo que usaba para dar brillo final a los zapatos de cuero italiano. Organizó sus herramientas con la precisión de un cirujano preparando su instrumental y esperó. El primer cliente llegó a las 7:15, un contador de mediana edad que siempre pagaba exacto, sin propina, pero que al menos lo trataba como ser humano. Después vino una abogada joven que hablaba por teléfono durante todo el servicio y dejaba el dinero sobre la caja sin mirarlo a los ojos. Luego, un vendedor de seguros que contaba chistes malos, pero dejaba buena propina. Samuel los atendía a todos con la misma dedicación silenciosa. Sus manos se movían con una destreza que había perfeccionado durante miles de horas de práctica. Cada zapato era un lienzo, cada par terminado era una pequeña obra de arte que reflejaba el sol de la mañana. Pero su mente estaba en otra parte, siempre estaba en otra parte. Calculaba mentalmente mientras trabajaba. 3 servicios básicos por la mañana sumaban 45 pesos. Si conseguía 2 premium antes del mediodía, llegaría a 80. Con suerte, la tarde traería otros 50. 130 pesos diarios significaban pan, leche, huevos y quizás algo de carne para la cena. Significaban que los 6 pares de ojos que lo esperaban cada noche tendrían algo caliente en el estómago antes de dormir. A las 8:30, el murmullo habitual de la calle cambió sutilmente. Samuel no necesitaba levantar la vista para saber qué estaba pasando. El aire mismo parecía tensarse, como si hasta las moléculas de oxígeno supieran que debían apartarse del camino. Mauricio Valdivia llegaba a su imperio. El Mercedes-Benz negro se detuvo exactamente frente a la entrada principal del edificio que llevaba su apellido. Don Carmelo, un hombre de 60 años que llevaba 3 décadas sirviendo a la familia Valdivia, rodeó el vehículo con la velocidad que la costumbre había convertido en instinto y abrió la puerta trasera con una reverencia casi imperceptible. Mauricio emergió del interior climatizado como un dios descendiendo a un mundo que consideraba infinitamente inferior. A sus 55 años, mantenía la figura atlética que el gimnasio privado en el piso 40 le permitía. Su traje era italiano, confeccionado a medida en Milán durante su último viaje de negocios. Sus zapatos ingleses costaban más que el salario mensual de cualquiera de los transeúntes que instintivamente se apartaban a su paso. Su reloj suizo podría haber alimentado a una familia durante un año entero,
Pero lo que realmente distinguía a Mauricio Valdivia no era su ropa ni sus accesorios, era la manera en que miraba al mundo, o más precisamente, la manera en que no miraba. Para Mauricio, la mayoría de los seres humanos simplemente no existían. Eran obstáculos móviles, manchas en el paisaje urbano, ruido de fondo en la sinfonía de su éxito personal. Y luego estaban los que sí veía, los que notaba específicamente porque le producían una repulsión visceral que no podía explicar ni controlar. Samuel Quispe era uno de ellos. Desde el primer día que el muchacho había instalado su patético puesto de limpiabotas en la esquina de su edificio, Mauricio había sentido una irritación que iba más allá de lo racional. Había algo en ese niño que lo molestaba profundamente. Quizás era la dignidad silenciosa con la que soportaba las miradas de desprecio. Quizás era la manera en que sus manos trabajaban con una precisión que sugería inteligencia desperdiciada. O quizás era simplemente que Samuel le recordaba algo que Mauricio había enterrado hace mucho tiempo en lo más profundo de su memoria. Esa mañana, Mauricio decidió que necesitaba recordarle al mundo cuál era el orden natural de las cosas. ¿Desde qué parte del mundo nos estás viendo? Caminó directamente hacia la esquina donde Samuel atendía a un cliente, ignorando los saludos nerviosos de los empleados que se cruzaban en su camino. Se detuvo a menos de 1 metro del puesto, con los brazos cruzados y una sonrisa que no llegaba a sus ojos grises y fríos. El cliente, un joven contador que reconoció inmediatamente al dueño del edificio, se levantó tan rápido que casi tropieza con sus propios pies recién lustrados. «Señor Valdivia, qué honor. Yo solo estaba...», balbuceó mientras buscaba frenéticamente su billetera. Mauricio ni siquiera lo miró. Sus ojos estaban fijos en Samuel, quien continuaba arrodillado junto a su caja, con el cepillo todavía en la mano y la expresión serena de quien ha aprendido a volverse invisible cuando es necesario. «Lárgate», ordenó Mauricio al contador sin apartar la vista del muchacho. El joven obedeció instantáneamente, dejando un billete arrugado sobre la caja antes de desaparecer entre la multitud de trajes y maletines. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Los sonidos de la ciudad parecían haberse alejado, como si incluso el tráfico supiera que algo importante estaba por suceder. «Buenos días, señor Valdivia», dijo Samuel con voz clara y tranquila, poniéndose de pie. «¿Desea un servicio?» La pregunta era absurda. Ambos lo sabían. Mauricio Valdivia jamás permitiría que un niño de la calle tocara sus zapatos de $3,000. Pero Samuel la hizo de todas formas, porque negarse a hacer su trabajo hubiera sido darle exactamente lo que el hombre quería: una excusa para humillarlo aún más. La sonrisa de Mauricio se amplió, revelando dientes perfectamente blanqueados que contrastaban con la frialdad de su mirada. «Un servicio», repitió, saboreando cada sílaba como si fueran gotas de veneno dulce. «¿Tú crees que yo permitiría que tus manos sucias tocaran mis zapatos?» Algunos transeúntes habían comenzado a detenerse, formando un pequeño círculo de espectadores que observaban la escena con una mezcla de incomodidad y fascinación morbosa. Nadie intervenía, nadie decía nada. El poder de Mauricio Valdivia era demasiado grande, su influencia demasiado extensa. Meterse con él era un suicidio profesional y social en esta ciudad. Mauricio notó la audiencia y su sonrisa se amplió. Siempre había disfrutado del espectáculo público. La humillación era más efectiva cuando tenía testigos. «Mírate», continuó, comenzando a caminar en círculos lentos alrededor del muchacho. «Sucio, miserable, arrodillado en el piso como el perro que eres. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo, niño?» Samuel mantuvo la mirada fija en un punto neutral del horizonte, ni desafiante, ni sumisa, simplemente presente.
como si su mente hubiera encontrado un lugar seguro donde las palabras de este hombre no pudieran alcanzarlo verdaderamente. La diferencia. Mauricio se inclinó hacia adelante, bajando la voz hasta convertirla en un susurro venenoso. Es que yo nací para mandar, y tú naciste para servir. Es el orden natural de las cosas. Siempre ha sido así. Siempre será así. Hizo una pausa dramática, dejando que sus palabras penetraran en el silencio tenso que se había formado alrededor de ellos. Pero la verdad, niño, es que naciste en el lodo, y en el lodo vas a morir. Personas como tú no mejoran, no evolucionan, no ascienden, simplemente existen, ocupando espacio, consumiendo oxígeno que podría ser mejor utilizado por personas que realmente importan. Y entonces, como si necesitara probar su punto de una manera que nadie pudiera ignorar, Mauricio levantó su zapato italiano de $3,000 y pateó la caja de herramientas de Samuel con toda la fuerza de su desprecio acumulado. La caja voló por el aire y cayó de costado, esparciendo su contenido por el suelo mojado de la mañana. Cepillos rodaron hacia la calle, algunos siendo aplastados por los zapatos de transeúntes que no se detenían. Latas de betún se abrieron, derramando su contenido oscuro sobre el pavimento gris. Trapos quedaron empapados en un charco de agua sucia que se había formado junto a una alcantarilla. El pequeño cuaderno, donde Samuel anotaba sus ganancias, aterrizó boca abajo en el lodo, sus páginas absorbiendo la suciedad de la ciudad. El silencio que siguió fue absoluto, penetrante, casi físico. Los espectadores contuvieron el aliento colectivamente. Una mujer se llevó la mano a la boca, horrorizada. Un hombre apartó la mirada, incapaz de seguir observando, pero también incapaz de intervenir. Pero nadie habló, nadie dio un paso adelante. Nadie desafió al hombre más poderoso del distrito financiero. Mauricio esperaba lágrimas, esperaba gritos, esperaba súplicas. Esperaba la ruptura emocional que siempre buscaba cuando humillaba a alguien más débil que él. Esperaba ver el espíritu de ese muchacho quebrarse frente a sus ojos como cristal, confirmando su visión del mundo donde los fuertes dominaban y los débiles simplemente sufrían en silencio agradecido. Pero lo que sucedió a continuación cambiaría su vida para siempre. Samuel respiró profundamente, una vez, 2 veces, 3 veces. Su pecho subía y bajaba con la cadencia controlada de alguien que ha practicado la calma en medio de tormentas mucho peores que esta. Luego, con movimientos lentos y deliberados, se arrodilló en el suelo mojado y comenzó a recoger sus herramientas, una por una, sin prisa, sin lágrimas, sin que sus manos temblaran ni una sola vez. Recogió los cepillos y los limpió con su camisa, la misma camisa que había lavado a mano la noche anterior para presentarse limpio a trabajar. Cerró las latas de betún que todavía tenían contenido y las organizó cuidadosamente. Rescató el cuaderno del lodo y lo secó con infinita paciencia, página por página, preservando los registros de cada peso ganado con esfuerzo honesto. Todo mientras Mauricio lo observaba con una mezcla creciente de frustración e incredulidad. Esto no era lo que esperaba, esto no era lo que debía suceder. El muchacho debería estar llorando, debería estar suplicando, debería estar confirmando todo lo que Mauricio creía sobre los débiles y los poderosos. Cuando terminó de recoger todo, Samuel se puso de pie lentamente. Sostuvo la caja de madera contra su pecho como quien sostiene algo infinitamente valioso. Algo que no tiene precio porque su valor trasciende cualquier moneda. Y entonces hizo algo que Mauricio Valdivia no había experimentado en décadas de intimidar y humillar a personas supuestamente inferiores. Lo miró directamente a los ojos, no con odio, no con miedo, no con desafío agresivo, con compasión pura, genuina, desconcertante.
Señor Valdivia, dijo Samuel con una voz tan clara y tranquila que pareció cortar el aire como un bisturí de precisión quirúrgica. Usted debe sufrir mucho para necesitar hacer esto con alguien como yo. Mauricio parpadeó, completamente desarmado por primera vez en años. ¿Qué dijiste?, logró articular, su voz perdiendo algo de su autoridad habitual. Dije que usted debe tener un dolor muy grande dentro del pecho, repitió Samuel sin vacilar. Un vacío que no sabe cómo llenar, porque las personas que están en paz consigo mismas, señor Valdivia, las personas que realmente se sienten completas y realizadas, no necesitan destruir a otros para sentirse importantes. El CEO abrió la boca para responder con algún insulto devastador, pero ninguna palabra salió. Por primera vez en su vida adulta, por primera vez desde que había construido su imperio de miedo y dinero, Mauricio Valdivia se encontró completamente sin respuesta frente a un adversario. Samuel continuó, su voz suave pero firme como el acero templado por el fuego de 1000 dificultades. No sé qué le pasó a usted. No sé qué experiencias lo hicieron así. No sé qué heridas lleva dentro que necesitan causar heridas en otros para sentirse menos dolorosas. Pero espero sinceramente que algún día encuentre la cura para ese dolor. Porque vivir así, señor Valdivia, necesitando hacer sufrir a los demás para sentirse poderoso, eso no es poder. Eso es prisión, la peor de todas, una prisión sin paredes pero sin salida. Hizo una pequeña reverencia, casi imperceptible, un gesto de respeto que Mauricio no merecía, pero que Samuel ofrecía de todas formas. Que tenga un buen día, señor, y que encuentre la paz que claramente le falta. Luego, sin esperar respuesta, sin mostrar ningún signo de debilidad o derrota, Samuel recogió su caja y caminó con dignidad hacia otro punto de la acera, dejando a Mauricio Valdivia parado solo en medio de la calle, rodeado de espectadores que ahora lo miraban de una manera completamente diferente. Ya no había admiración en esos ojos. Ya no había temor reverencial. Ya no había respeto impuesto por el poder y el dinero. Había algo mucho peor para un hombre como Mauricio. Había lástima. Mauricio Valdivia no subió a su oficina esa mañana. Por primera vez en 30 años de carrera impecable, por primera vez desde que había fundado su empresa y construido su imperio ladrillo por ladrillo, canceló todas sus reuniones sin explicación alguna. Se quedó sentado en el asiento trasero de su Mercedes con las cortinas cerradas, la mente en caos total, el cuerpo paralizado por algo que no podía nombrar. Las palabras del muchacho se repetían en su cabeza como un disco rayado que alguien hubiera programado para torturarlo específicamente. Usted debe sufrir mucho, un vacío que no sabe cómo llenar. Eso no es poder. Eso es prisión. ¿Quién se creía ese niño para hablarle así? Un limpiabotas miserable, un don nadie de la calle, atreviéndose a psicoanalizarlo. Un muchacho de 15 años pretendiendo entender la vida de un hombre que había conquistado el mundo de los negocios. Pero lo que más lo perturbaba, lo que le quitaba el sueño y le robaba la paz, no era la audacia del muchacho. Era el hecho de que, en algún lugar profundo y oscuro de su ser, en ese rincón del alma que había mantenido sellado durante décadas, Mauricio sabía que tenía razón. Don Carmelo observaba a su patrón por el espejo retrovisor con preocupación genuina, pero discreta. 30 años trabajando para este hombre, 30 años de servicio silencioso y leal, y jamás lo había visto así. El señor Valdivia siempre tenía control, siempre tenía respuestas preparadas, siempre proyectaba una imagen de invulnerabilidad que intimidaba a todos a su alrededor. Pero hoy, algo fundamental se había roto en él. «Señor», se atrevió a preguntar el chofer después de una hora de silencio tenso, «¿se encuentra bien? ¿Necesita que lo lleve a algún lugar? ¿Un médico quizás?» Mauricio no respondió inmediatamente. Sus ojos estaban fijos en un punto invisible del techo del auto,
perdidos en recuerdos que había mantenido enterrados durante décadas como quien entierra evidencia de un crimen. «Carmelo», dijo finalmente, su voz sonando extraña y distante incluso para él mismo. ¿Alguna vez has hecho algo de lo que te arrepientes profundamente? Algo que no puedes deshacer, no importa cuánto lo intentes. La pregunta sorprendió al chofer. En 30 años de servicio, en miles de viajes compartidos, el señor Valdivia jamás le había hecho una pregunta personal. Jamás había mostrado interés en su vida, sus opiniones, sus experiencias. «Todos hemos hecho cosas de las que nos arrepentimos, señor», respondió cuidadosamente, sopesando cada palabra. «Es parte inevitable de ser humano. Nadie llega a mi edad sin acumular algunos arrepentimientos. ¿Y cómo vives con eso? ¿Cómo sigues adelante sabiendo que destruiste algo que no puedes reparar?» Don Carmelo consideró la pregunta durante un largo momento, sus manos firmes en el volante, aunque el auto estaba estacionado. «Con mi experiencia, señor, he aprendido que el arrepentimiento solo tiene valor si nos impulsa a ser mejores. Si solo nos paraliza, si solo nos hace sentir culpables sin cambiar nada, entonces es completamente inútil. Pero si nos hace cambiar, si nos hace tratar de reparar, aunque sea un poco del daño causado, entonces quizás no todo está perdido. Quizás hay esperanza incluso para los peores errores». Mauricio asintió lentamente, procesando las palabras con una atención que nunca había dedicado a nada que dijera un empleado. «Ese muchacho, el limpiabotas de la esquina», comenzó. «Sí, señor». Me miró con lástima, Carmelo, no con miedo como todos los demás, no con odio aunque hubiera tenido razón para odiarlo, con lástima pura, como si yo fuera el miserable y no él. Quizás, señor, con todo respeto, quizás él vio algo que usted no quiere ver». Mauricio giró la cabeza bruscamente hacia el chofer, listo para estallar en furia ante tal impertinencia, pero algo en la expresión serena de don Carmelo lo detuvo. No había malicia en sus ojos, no había intención de ofender. Solo había una honestidad tranquila que Mauricio no había encontrado en ningún miembro de su círculo social en décadas. «¿Y qué crees que vio ese muchacho?», preguntó, genuinamente curioso por primera vez. «No me corresponde decirlo, señor, pero quizás debería preguntárselo a sí mismo, en privado, con honestidad, sin las defensas que siempre levanta ante el mundo». El silencio regresó al interior del Mercedes, pesado y significativo. Pero ahora era un silencio diferente al de antes. No era simplemente la ausencia de sonido. Era el sonido de algo antiguo y profundo despertando después de un largo, largo sueño. Esa noche, Mauricio no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Samuel. No el rostro de un enemigo derrotado o de una víctima quebrada, sino el rostro de alguien que lo había visto completamente, que había mirado más allá del traje italiano y el reloj suizo y los millones acumulados en cuentas bancarias internacionales, y había encontrado algo que Mauricio había pasado toda su vida tratando desesperadamente de esconder. Vacío. Un vacío infinito donde debería haber amor, conexión, propósito verdadero. Se levantó de su cama de sábanas egipcias de 1000 hilos y caminó descalzo hacia el ventanal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad dormida. Allá abajo, millones de personas vivían sus vidas comunes y corrientes. Tenían familias que los esperaban, tenían amigos que los llamaban, tenían conexiones humanas genuinas que daban significado y textura a su existencia diaria. ¿Y él qué tenía? Edificios con su nombre en la fachada, contratos millonarios archivados en cajas fuertes, cuentas bancarias con números que ya ni siquiera podía gastar, una mansión vacía de 700 metros cuadrados donde sus pasos hacían eco como en un mausoleo abandonado.
3 exesposas que lo odiaban con pasión justificada. Ningún amigo verdadero que lo buscara por algo más que interés. Ningún hijo que lo llamara en su cumpleaños. Ningún hijo. El pensamiento llegó como un puñetazo directo al estómago, trayendo consigo una avalancha de recuerdos que había mantenido bajo llave y candado durante más de 25 años. Andrés, así se llamaba, o se llama. Mauricio ni siquiera sabía si su hijo biológico seguía vivo en algún lugar del mundo. No había hecho ningún esfuerzo por averiguarlo desde que cumplió 18 años y los cheques mensuales dejaron de ser legalmente obligatorios. No había querido saber. Saber significaba sentir, y sentir significaba ser vulnerable. Y ser vulnerable era algo que Mauricio Valdivia simplemente no podía permitirse. Era el precio de la fortaleza, se había dicho siempre. Era el costo del éxito. Pero ahora, en la oscuridad de su mansión vacía, con las palabras de un limpiabotas de 15 años resonando en cada rincón de su mente, la armadura que había construido durante décadas comenzaba a mostrar grietas profundas e irreparables. ¿Qué habría sido de Andrés? ¿Habría tenido una buena vida a pesar de la ausencia total de su padre? ¿Lo odiaría con la intensidad que merecía? ¿Lo habría perdonado por algún milagro incomprensible? Seguiría esperando, después de todos estos años, que su padre apareciera, aunque fuera una sola vez. Las preguntas se multiplicaban como virus, infectando cada pensamiento, cada recuerdo, cada certeza que Mauricio había construido sobre sí mismo y su vida. Y en el fondo de todo, debajo de todas las capas de negación y racionalización, una verdad terrible comenzaba a emerger como un cuerpo que flota a la superficie de un lago oscuro. No era un hombre poderoso. Nunca lo había sido. Era un hombre aterrorizado que había construido una fortaleza de dinero y crueldad para esconderse del mundo. Aterrorizado de amar y perder. Aterrorizado de conectar genuinamente con otro ser humano y ser rechazado. Aterrorizado de ser vulnerable y descubrir que no era suficiente, que debajo de todo el éxito no había nada de valor real. Había construido todo su imperio como una muralla contra el dolor, sin darse cuenta de que al protegerse del sufrimiento, también se había protegido de la alegría, del amor, de la conexión, de todo lo que hacía que la vida humana valiera la pena vivirla. Y un niño de 15 años, un limpiabotas sin nada más que una caja de herramientas heredada y una dignidad inquebrantable forjada en el fuego de 1000 dificultades, lo había visto todo en un solo instante de claridad devastadora. Las siguientes 3 semanas fueron una tortura lenta y constante para Mauricio Valdivia. Cada mañana, sin falta y sin excepción, pasaba por la esquina donde Samuel trabajaba. Ya no se detenía a humillarlo públicamente. Ya no le lanzaba insultos ni pataleaba sus herramientas. Ya no hacía ningún gesto de agresión, simplemente caminaba, reduciendo el paso apenas lo suficiente para observar al muchacho trabajar con esa dedicación silenciosa que tanto lo perturbaba. Miraba cómo Samuel atendía a cada cliente con la misma cortesía profesional, sin importar quién fuera. Miraba cómo sus manos se movían con una destreza admirable sobre el cuero de zapatos que costaban más que su ingreso mensual. Y cada mañana, sin falta, Samuel levantaba la vista y lo miraba. No con rencor acumulado, no con miedo justificado, no con desafío juvenil, con esa misma compasión tranquila y desconcertante que había destruido las defensas de Mauricio aquel primer día. Como si el muchacho pudiera ver directamente a través de él hasta el fondo de su alma vacía. Era absolutamente insoportable. Los empleados de la empresa notaron el cambio radical en su jefe casi de inmediato. Las reuniones que antes eran campos de batalla donde Mauricio destrozaba verbalmente a cualquiera que cometiera el menor error, ahora transcurrían en un silencio tenso e incómodo.
El CEO parecía distraído, ausente, como si su mente estuviera perpetuamente en otro lugar completamente diferente. Los rumores comenzaron a circular por los pasillos corporativos con la velocidad del fuego. Algunos empleados susurraban que el jefe estaba enfermo de algo grave. Otros especulaban sobre problemas financieros ocultos que amenazaban el imperio. Los más atrevidos insinuaban problemas legales o escándalos por revelarse. Nadie adivinó la verdad, que el hombre más temido del distrito financiero estaba siendo lentamente demolido por la mirada compasiva de un niño que lustraba zapatos en una esquina. Una tarde de jueves, exactamente 22 días después del incidente original, Mauricio tomó una decisión que cambiaría el curso de su existencia. Estaba en su oficina del piso 40, mirando distraídamente por la ventana hacia la calle muy abajo, cuando vio a Samuel comenzar a guardar sus cosas en la caja de madera. Eran apenas las 4 de la tarde, demasiado temprano para que el muchacho terminara su jornada habitual de trabajo. Algo debía estar pasando, algo importante. Sin pensarlo conscientemente, sin analizar las implicaciones de sus acciones, Mauricio tomó el teléfono y marcó la extensión de don Carmelo. Prepara el auto inmediatamente, vamos a dar un paseo. ¿Destino específico, señor Valdivia? Ninguno. Solo sigue mis indicaciones cuando te las dé. 15 minutos después, el Mercedes negro se deslizaba silenciosamente por las calles del distrito financiero, manteniendo una distancia prudente pero constante detrás del muchacho que caminaba con paso decidido, su caja de madera bajo el brazo y una mochila gastada pero limpia en la espalda. Don Carmelo observaba la escena por el espejo retrovisor con expresión indescifrable. En 30 años de servicio había visto muchas cosas extrañas y había aprendido a no hacer preguntas innecesarias. Pero seguir a un niño limpiabotas por las calles de la ciudad era algo completamente nuevo incluso para él. Samuel caminó durante casi una hora completa. Atravesó el centro comercial de la ciudad con sus tiendas de lujo y restaurantes elegantes. Cruzó barrios residenciales de clase media con casas ordenadas y jardines cuidados. Pasó por zonas cada vez más humildes donde las casas se volvían más pequeñas, las calles menos mantenidas, los rostros de la gente más cansados. Mauricio observaba todo con ojos que parecían ver por primera vez. Estas calles que nunca había visitado en su vida. Estas casas modestas donde familias enteras vivían con menos dinero del que él gastaba en una sola cena de negocios. Este mundo paralelo que existía a pocos kilómetros de su imperio de cristal y acero, completamente invisible para él hasta este momento. Finalmente, Samuel dejó atrás las últimas casas del suburbio más alejado y tomó un camino de tierra que se adentraba en un pequeño bosque de pinos y robles en las afueras de la ciudad. «El auto no puede continuar por este terreno, señor», advirtió don Carmelo con tono profesional. «El camino está demasiado irregular y hay riesgo de dañar la suspensión. Entonces estaciona aquí y espérame. Volveré cuando haya visto lo que necesito ver». Mauricio bajó del Mercedes y comenzó a caminar por el sendero de tierra sin pavimentar. Sus zapatos italianos de $3,000 se hundían en el barro húmedo con cada paso. Su traje perfectamente cortado se manchaba con el polvo del camino rural. Ramas bajas arañaban la tela de su camisa de seda. Pero nada de eso le importaba. Por primera vez en décadas, algo le importaba más que su apariencia impecable. El bosque era más denso de lo que parecía desde la carretera. Los árboles se alzaban como centinelas silenciosos a ambos lados del camino, sus ramas creando un techo natural que filtraba la luz dorada del atardecer en rayos que parecían tangibles. El aire olía completamente diferente aquí, a tierra húmeda, a hojas en descomposición, a pinos aromáticos.
Era un mundo totalmente ajeno a todo lo que Mauricio conocía. Después de 20 minutos de caminata cada vez más difícil, el bosque comenzó a abrirse gradualmente. Los árboles se espaciaron, revelando un pequeño claro bañado por la luz dorada del sol poniente. Y en el centro de ese claro, Mauricio vio algo que lo dejó sin aliento, paralizado donde estaba: una cabaña de madera, humilde en sus dimensiones pero hermosa en su construcción, claramente reconstruida pieza por pieza con un amor y una dedicación que trascendían la mera funcionalidad o necesidad. Las paredes mostraban diferentes tipos de madera, algunas tablas nuevas y otras claramente recuperadas de otros lugares, pero todas ensambladas con una precisión que hablaba de manos expertas y pacientes. El techo había sido reparado recientemente, con tejas que brillaban bajo los últimos rayos del sol. Las ventanas, aunque modestas en tamaño, estaban impecablemente limpias y decoradas con pequeñas cortinas de colores alegres. Había un jardín al frente, pequeño pero extraordinariamente bien cuidado, con vegetales creciendo en hileras ordenadas como soldados verdes. Una pila de leña perfectamente apilada contra una pared lateral. Un pozo de agua con cuerda y balde. Todo hablaba de trabajo duro incansable, de ingenio nacido de la necesidad, de una determinación feroz por crear un hogar digno, donde otros solo hubieran visto ruinas sin esperanza. Mauricio se escondió detrás de un árbol grueso, su corazón latiendo con una intensidad que no había sentido en décadas. Observó mientras Samuel se acercaba a la cabaña, su paso volviéndose visiblemente más ligero con cada metro, como si la proximidad a ese lugar le quitara años de cansancio y preocupación de encima. Y entonces la puerta de la cabaña se abrió de golpe. Salieron niños. 1, 2, 3, 4, 5, 6 niños de diferentes edades, todos corriendo hacia Samuel con los brazos abiertos y gritos de alegría pura que resonaban en el claro como la música más hermosa que Mauricio había escuchado jamás. ¡Samuel! ¡Samuel llegó! ¡Ya llegó Samuel! El muchacho los recibió a todos, abrazándolos uno por uno con una ternura que Mauricio nunca había presenciado tan de cerca. Preguntaba por el día de cada uno, escuchaba sus historias con atención genuina. Su voz era completamente diferente aquí, transformada, cálida como el fuego de una chimenea en invierno, suave como una caricia, llena de un amor tan puro e incondicional que Mauricio podía sentirlo físicamente desde la distancia donde se escondía. Y entonces salió el más pequeño de todos, un niño de apenas 4 años, tambaleándose sobre piernas todavía inseguras, con brazos pequeños extendidos hacia Samuel y una sonrisa que iluminaba su rostro entero. Cuando la luz dorada del atardecer iluminó sus facciones, Mauricio sintió que el mundo entero se detenía a su alrededor. Ese rostro, esos ojos oscuros y expresivos, esa forma particular de la nariz, de los labios, del mentón, era como mirar una fotografía antigua de Andrés, cuando tenía exactamente esa edad. Una fotografía que Mauricio había visto solo una vez, enviada por Gabriela en un intento desesperado de conectarlo con su hijo. Una fotografía que él había guardado en un cajón sin responder y eventualmente olvidado. Pero ahora la recordaba con claridad perfecta, y el niño frente a él era idéntico, absolutamente idéntico, y en la muñeca del pequeño, brillando bajo la luz dorada del sol poniente como una estrella caída, había un reloj, viejo y claramente no funcional, demasiado grande para esa muñeca diminuta, obviamente un objeto preciado que el niño no se quitaba nunca, un reloj que Mauricio reconocería en cualquier parte del mundo, en cualquier circunstancia, hasta el día de su propia muerte, porque era el mismo Patek Philippe de edición limitada que había comprado en Suiza hace más de 20 años y enviado a su hijo Andrés como regalo de cumpleaños número 18.
el único regalo real que le había dado en toda su vida, además de cheques fríos y silencio absoluto. Las rodillas de Mauricio cedieron instantáneamente. Cayó al suelo húmedo del bosque, entre hojas secas y raíces expuestas, con la mirada fija en ese niño pequeño que tenía el rostro de su hijo y el reloj que él había enviado como patético sustituto de amor paternal hace tantos años. No necesitaba detectives privados, no necesitaba informes profesionales, no necesitaba confirmación oficial de ningún tipo. Lo supo en ese instante preciso, con una certeza absoluta que le atravesó el pecho como una lanza de hielo puro. Andrés ya no estaba en este mundo. Su hijo, el hijo que nunca conoció realmente, el hijo que abandonó antes de nacer y siguió abandonando cada día de su vida con su ausencia y su indiferencia, había dejado este mundo sin que Mauricio jamás le dijera que lo amaba, sin que jamás lo abrazara como padre, sin que jamás supiera que existía algo más para él que cheques mensuales y silencio vacío. Y ese niño pequeño, ese niño que ahora reía con alegría pura en brazos de Samuel, era su nieto, su sangre, el hijo de su hijo, lo único que quedaba de una línea familiar que Mauricio había destruido sistemáticamente con su cobardía, su egoísmo, su incapacidad de amar. Las lágrimas llegaron sin permiso y sin control. Por primera vez en 40 años, desde que era un adolescente vulnerable que juró nunca más mostrar debilidad, Mauricio Valdivia lloró. No sollozos discretos que pudiera disimular, no lágrimas contenidas que pudiera secar rápidamente. Un llanto profundo, desgarrador, animal, que salía desde algún lugar de su ser que había mantenido sellado herméticamente durante toda su vida adulta. Lloró por Andrés, el hijo que nunca conoció, el hijo que probablemente lo esperó durante años hasta que dejó de esperar, el hijo que vivió y amó y sufrió y finalmente se fue sin que su padre biológico estuviera presente ni una sola vez. Lloró por Gabriela, la mujer que había amado intensamente cuando era joven y vulnerable, la mujer que abandonó embarazada porque un hijo no encajaba en sus planes de conquista empresarial, la mujer que crió sola a ese hijo y eventualmente murió sin que Mauricio la visitara jamás. Lloró por todos los años perdidos irremediablemente, todas las oportunidades desperdiciadas, todas las decisiones cobardes y egoístas que lo habían llevado exactamente a este momento de devastación absoluta. Y lloró por sí mismo, por el hombre vacío y miserable en que se había convertido, por la fortaleza de soledad que había construido piedra por piedra durante décadas, creyendo genuinamente que lo protegía del dolor, sin darse cuenta jamás de que lo estaba enterrando vivo en una tumba de lujo. Samuel, allá en la cabaña iluminada por el atardecer, seguía jugando con los niños, completamente ajeno al hombre que se desmoronaba silenciosamente entre los árboles del bosque cercano. Un niño de 15 años, que no tenía prácticamente nada en términos materiales, que trabajaba 14 horas diarias lustrando los zapatos de hombres ricos para ganar unos pocos pesos, que vivía con 6 niños abandonados por el mundo en una cabaña que él mismo había reconstruido con sus propias manos, y que tenía absolutamente todo lo que realmente importaba en esta vida. Mientras que Mauricio, con sus millones y sus edificios y su poder y su influencia, no tenía absolutamente nada. La noche había caído completamente cuando Mauricio encontró la fuerza para ponerse de pie otra vez. Caminó de regreso al auto como un zombi, sus piernas moviéndose por pura inercia muscular, mientras su mente permanecía completamente desconectada de su cuerpo. Don Carmelo lo esperaba pacientemente con expresión preocupada, pero profesionalmente neutral, y tuvo la sabiduría ganada en 30 años de servicio de no hacer ninguna pregunta. El viaje de regreso a la ciudad transcurrió en silencio absoluto.
Cuando llegaron a la mansión, Mauricio se quedó sentado inmóvil en el auto durante varios minutos antes de encontrar la voluntad de moverse. Finalmente, antes de salir, se volvió hacia su chofer. «Carmelo, ¿tienes hijos?» «3, señor, 2 niñas ya adultas y un varón, y 5 nietos que son la luz de mi vida». «¿Los ves seguido?» «Cada domingo sin falta. Es lo más importante de toda mi semana. Nada me lo haría perder». Mauricio asintió lentamente, procesando las palabras. «Eres un hombre rico, Carmelo, infinitamente más rico que yo». Antes de que el chofer pudiera formular respuesta alguna, Mauricio salió del auto y caminó hacia su casa vacía. Cada paso resonaba en el silencio nocturno como el eco de una vida completamente desperdiciada. Esa noche tampoco durmió. Se sentó en su estudio, rodeado de todos los símbolos de su supuesto éxito, trofeos de cristal y premios enmarcados, y fotografías con personas importantes y poderosas. Por primera vez en su vida, los vio con claridad perfecta por lo que realmente eran. Basura. Todo era basura sin valor real, objetos sin alma, logros sin significado profundo. Una vida entera construida sobre la premisa completamente equivocada de que el poder y el dinero podían protegerlo del dolor de ser genuinamente humano. Y mientras tanto su hijo había vivido una vida completa de luchas y esperanzas, y eventualmente se había ido de este mundo, sin que Mauricio jamás supiera nada al respecto, sin que jamás intentara saber siquiera. ¿Qué había pasado exactamente con Andrés? ¿Cómo había terminado su nieto en manos de Samuel? ¿Cuál había sido la historia completa de esa vida que él había ignorado tan completamente durante tantos años? Las preguntas lo torturaban sin piedad, pero también lo impulsaban hacia adelante. Por primera vez en décadas, Mauricio sentía algo además del vacío perpetuo que había sido su compañero constante. Sentía la necesidad urgente de saber, de entender, de quizás y contra toda probabilidad razonable, intentar reparar, aunque fuera una fracción microscópica del daño incalculable que había causado con su cobardía y su abandono. Pero ¿cómo? ¿Cómo te acercas a alguien a quien has humillado públicamente de la manera más cruel? ¿Cómo le explicas que el niño que cuida con tanto amor es tu nieto biológico, sin parecer que quieres quitárselo? ¿Cómo ofreces ayuda genuina sin que parezca la misma caridad condescendiente que había definido toda tu relación enferma con el mundo? Mauricio no tenía respuestas para ninguna de estas preguntas. Pero por primera vez en su vida adulta, estaba dispuesto a buscarlas con todo su ser. Pasaron 2 semanas más antes de que Mauricio encontrara el coraje necesario para actuar. Cada día se repetía la misma rutina obsesiva. Pasar por la esquina del distrito financiero, observar a Samuel trabajar con esa dignidad inquebrantable, recibir esa mirada compasiva que lo desarmaba completamente y lo dejaba vulnerable como un niño. Cada noche, la misma tortura incesante. Recuerdos fragmentados de Andrés mezclándose con la imagen de su nieto, riendo en brazos de un extraño que era más padre para él que Mauricio jamás fue para nadie. Finalmente, un martes por la mañana de cielo despejado, Mauricio tomó la decisión que cambiaría todo. Se vistió con ropa casual que había tenido que comprar específicamente para la ocasión, porque no poseía absolutamente nada que no fuera formal y costoso. Caminó las 10 cuadras hasta la esquina donde Samuel trabajaba, sin guardaespaldas intimidantes, sin el Mercedes negro que gritaba riqueza, sin ninguno de los símbolos de poder que habían definido su existencia durante décadas. Samuel lo vio acercarse y su cuerpo se tensó visiblemente, preparándose instintivamente para otra confrontación, otra humillación pública, otra demostración gratuita de crueldad. Pero Mauricio se detuvo a 2 metros de distancia respetuosa y simplemente esperó en silencio.
Buenos días, señor Valdivia, dijo Samuel con cautela evidente. ¿Desea un servicio hoy? No. La voz de Mauricio sonó diferente, casi irreconocible. Más suave, más humana, más vulnerable. Quiero hablar contigo, si me lo permites. Samuel parpadeó, claramente sorprendido por el tono y la actitud. ¿Hablar? Sí, pero no aquí en la calle. ¿Hay algún lugar donde podamos conversar en privado? Te pagaré por todo el tiempo que pierdas. No quiero su dinero, señor Valdivia. Lo sé perfectamente, y esa es exactamente la razón por la que necesito hablar contigo. Samuel estudió el rostro del empresario durante un largo momento evaluativo. Buscaba la trampa oculta, el ángulo escondido, la crueldad disfrazada de cortesía temporal. Pero lo que encontró fue algo completamente inesperado para él. Vulnerabilidad auténtica, dolor genuino, desesperación real. Hay una cafetería pequeña a 3 cuadras de aquí, dijo finalmente, pero solo tengo 10 minutos disponibles. Cada minuto que pierdo son pesos que no gano, y hay 6 bocas esperando cena esta noche. Entiendo perfectamente. Seré breve y directo. Caminaron en silencio tenso hasta la cafetería, un lugar modesto y limpio que Mauricio jamás hubiera pisado en circunstancias normales de su vida anterior. Se sentaron en una mesa del fondo, alejados de oídos curiosos. Voy a ser completamente directo contigo, comenzó Mauricio, sus manos temblando ligeramente sobre la mesa de fórmica. Te seguí hasta tu casa hace 2 semanas. Los ojos de Samuel se endurecieron inmediatamente con desconfianza. ¿Me siguió hasta mi casa? Sí, y vi a los niños que cuidas. Vi la cabaña que construiste con tus propias manos. Vi todo lo que has creado allí. ¿Y qué quiere ahora? ¿Denunciarme a las autoridades por tener menores sin documentos legales? ¿Quitármelos para algún propósito que no puedo imaginar? No, nada de eso. Quiero... Mauricio se detuvo, buscando las palabras correctas que se le escapaban. El niño más pequeño, el que se llama Tomás. Vi un reloj en su muñeca esa tarde. Samuel se tensó aún más, su postura volviéndose protectora. Ese reloj pertenecía a su padre. Es lo único que tiene de él en este mundo. Lo sé, porque yo compré ese reloj hace más de 20 años, en Suiza. El silencio que siguió fue denso como el plomo, cargado de implicaciones que flotaban entre ellos. Se lo regalé a mi hijo Andrés cuando cumplió 18 años, continuó Mauricio, su voz quebrándose con cada palabra. Fue lo único verdadero que le di en toda su vida, además de dinero frío. Nunca lo conocí realmente, nunca quise conocerlo. Lo abandoné antes de que naciera y seguí abandonándolo cada día de su existencia. Samuel procesaba cada palabra cuidadosamente, conectando los puntos con rapidez creciente. Andrés era el padre de Tomás, dijo lentamente. Sí, lo cual significa que Tomás es mi nieto biológico, mi único nieto, lo único que queda de mi hijo en este mundo. ¿Y qué quiere ahora? ¿Llevárselo después de todo lo que ha dicho sobre la gente como yo? ¿Después de cómo me ha tratado? No, jamás. Quiero saber qué pasó exactamente. Quiero saber cómo llegó Tomás a tus manos. Quiero saber cómo vivió mi hijo y cómo terminó. Samuel lo miró durante un largo momento evaluativo. Había aprendido en la calle a desconfiar de los hombres poderosos y sus promesas vacías. Había visto demasiada crueldad disfrazada de buenas intenciones para ser ingenuo, pero también había aprendido de las enseñanzas de su abuelo Celestino a reconocer cuando alguien estaba genuinamente quebrado y buscando redención. Y Mauricio Valdivia estaba completamente quebrado. Fue una noche de invierno, comenzó Samuel, su voz suavizándose gradualmente. La más fría que recuerdo en mi vida.
Yo tenía 13 años y vivía solo en la cabaña que heredé de mi abuelo Celestino cuando él murió. Mauricio escuchaba sin interrumpir, absorbiendo cada palabra como un hombre sediento absorbe agua. Alguien tocó la puerta de madrugada. Cuando abrí, encontré a un hombre joven en el umbral. Estaba temblando violentamente, empapado de nieve hasta los huesos, abrazando a un niño pequeño envuelto en una chaqueta gruesa. El niño estaba tibio y protegido. El hombre estaba azul de frío, con los labios morados y los dedos congelados. «Andrés», susurró Mauricio. No supe su nombre verdadero hasta mucho después. Esa noche solo vi a un padre desesperado que había caminado kilómetros y kilómetros en medio de una tormenta terrible para encontrar refugio para su hijo. Se había quitado su propia chaqueta, su único abrigo, para cubrir al niño y mantenerlo caliente. Había sacrificado todo su calor corporal para que su hijo viviera. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Mauricio, pero no hacía ningún esfuerzo por detenerlas o esconderlas. Lo traje adentro de la cabaña inmediatamente, encendí el fuego más grande que pude, intenté calentarlo con mantas y bebidas calientes, hice todo lo que sabía hacer. Pero estaba demasiado débil después de tanto caminar en el frío. Había dado demasiado de sí mismo para salvar a su hijo. Su cuerpo ya no podía recuperarse. Samuel hizo una pausa, recordando esa noche con claridad dolorosa. Antes de cerrar los ojos por última vez, me entregó a Tomás en brazos. Me puso el reloj en la mano, con dedos que apenas podían moverse, y me dijo con voz apenas audible: «Cuídalo mejor de lo que yo pude. Merece más de lo que la vida le ha dado». Después cerró los ojos pacíficamente. Pensé que solo dormía, que recuperaría fuerzas con el calor del fuego. Pero no despertó, susurró Mauricio con voz rota. No, se fue en paz esa noche, con su hijo a salvo y caliente, sabiendo que había encontrado a alguien que lo cuidaría. Murió como un héroe, señor Valdivia. Murió salvando a su hijo del frío invernal. Murió siendo el padre que siempre quiso ser, que usted nunca le permitió tener como ejemplo. El silencio que siguió fue absoluto y sagrado. Mauricio entendió entonces, con una claridad devastadora que lo partió en dos, la cruel ironía de todo. Su hijo Andrés, el hijo que él había abandonado por pura cobardía egoísta, había dado literalmente su vida para proteger a su propio hijo. Andrés había roto el ciclo de abandono con un acto de amor supremo. Había sido el padre que Mauricio nunca fue, nunca quiso ser, nunca tuvo el coraje de intentar ser. Y había muerto sin saber jamás que su sacrificio final fue el acto más noble que cualquier miembro de la familia Valdivia había cometido en generaciones. Las semanas que siguieron fueron un proceso lento, doloroso y transformador de reconstrucción total. Mauricio cumplió su palabra de no intentar quitarle a Tomás a Samuel bajo ninguna circunstancia. Entendía perfectamente que no tenía ningún derecho moral a hacerlo, independientemente de lo que las leyes pudieran permitir. Samuel había salvado a su nieto de una muerte segura en las calles. Lo había criado con amor durante 2 años. Le había dado un hogar, una familia, un futuro. Mauricio solo compartía ADN con el niño. Samuel era su padre verdadero en todo lo que realmente importaba. Pero Mauricio quería desesperadamente estar presente de alguna manera. Quería, contra toda lógica y probabilidad, formar parte de esa familia que su cobardía había fragmentado y casi destruido generaciones atrás. Samuel accedió a darle una oportunidad, pero bajo condiciones estrictas y no negociables. Si quiere venir a la cabaña, viene solo, sin guardaespaldas intimidantes, sin autos lujosos estacionados cerca, sin nada que asuste a los niños o los haga sentir inferiores o amenazados. Hecho.
lo que sea necesario. Y no quiero su dinero directamente. Si genuinamente quiere ayudar, ayude a otros niños en situaciones similares a las de los míos. Done a organizaciones que hacen este trabajo. Cree oportunidades para personas como yo. Use su poder para algo más que construir edificios vacíos y acumular riqueza sin propósito. Lo haré, te lo prometo. Y si alguna vez, bajo cualquier circunstancia, intenta usar su posición o su dinero para quitarme a cualquiera de mis niños, lo destruiré. No sé exactamente cómo lo haré. No tengo recursos ni conexiones poderosas. Pero encontraré la manera. Se lo juro. Si alguna vez intento algo así, Samuel, merecería ser destruido completamente. El primer encuentro oficial en la cabaña fue profundamente incómodo para todos. Los niños miraban a Mauricio con desconfianza instintiva y justificada. Rosa, la mayor de las niñas, se escondió detrás de Samuel como buscando protección. Los gemelos, Diego y Daniela, se tomaron de las manos, preparados para correr si era necesario. Marcos lo evaluaba con ojos que habían visto demasiada crueldad adulta para su corta edad. Lucía ni siquiera salió de la cabaña, observando desde la seguridad de una ventana. Solo Tomás, demasiado pequeño para entender el contexto completo de la situación, se acercó con curiosidad infantil genuina. «¿Quién eres tú?», preguntó con su vocecita aguda y musical. Mauricio se arrodilló para estar exactamente a su altura, sintiendo el peso aplastante de todas sus decisiones pasadas concentrarse en ese momento único. «Soy alguien que quiere ser tu amigo», respondió con voz temblorosa. «Si tú me dejas serlo». Tomás lo estudió con esos ojos que eran tan parecidos a los de Andrés, tan parecidos a los suyos propios. «¿Trajiste dulces?». A pesar de todo el peso emocional del momento, Mauricio soltó una pequeña risa genuina. «No, no traje dulces esta vez, pero puedo traer la próxima vez si Samuel dice que está bien». Tomás miró a Samuel buscando confirmación autoritativa. El adolescente asintió levemente después de una pausa deliberada. «Uno solo», celebró el niño levantando un dedo hacia Mauricio, «pero que sea muy grande». Ese primer día, Mauricio intentó ayudar con las tareas de mantenimiento de la cabaña. Descubrió rápidamente que sus manos, acostumbradas exclusivamente a firmar contratos y sostener copas de vino caro, eran completamente inútiles para cualquier trabajo manual real. Los niños observaban desde distancia segura mientras el hombre elegante luchaba torpemente con un martillo, fallando más golpes de los que acertaba. Pero Mauricio no se rindió. No se dio por vencido. No se fue humillado. Las visitas se volvieron semanales primero, luego 2 veces por semana. Gradualmente, casi imperceptiblemente, los niños comenzaron a aceptar su presencia como parte normal de sus vidas. Rosa fue la primera en acercarse voluntariamente, mostrándole un dibujo que había hecho en la escuela. Marcos empezó a hacerle preguntas fascinadas sobre construcción y edificios. Los gemelos lo incluyeron en sus juegos, aunque siempre le asignaban el papel del villano, que inevitablemente perdía. Lucía tardó más que todos. Era una niña profundamente herida, que había aprendido dolorosamente a desconfiar de los adultos, especialmente de los hombres. Mauricio nunca la presionó. Simplemente existía en su periferia, siendo consistentemente amable y respetuoso, hasta que un día mágico ella se sentó a su lado sin decir nada y le mostró un libro que estaba leyendo. Fue una victoria silenciosa que significó más para Mauricio que cualquier contrato de millones que hubiera firmado en toda su carrera. Un mes después de las primeras visitas, llegó la prueba definitiva de su transformación. Mauricio había venido a la cabaña como de costumbre, trayendo materiales que Samuel había solicitado para reparaciones necesarias. Pero cuando llegó, encontró al muchacho visiblemente preocupado, mirando hacia el techo.
Hay una gotera seria en la sección norte, explicó Samuel, y el pronóstico anuncia lluvia fuerte toda la noche. Si no la arreglo ahora, vamos a inundarnos. ¿Qué necesitas para arreglarla? Samuel lo miró con una mezcla de escepticismo y desafío directo. Necesito subir al techo y reemplazar las tejas dañadas antes de que oscurezca. Pero es trabajo pesado y peligroso. Requiere fuerza y equilibrio. Usted no sirve para esto, señor Valdivia. No tiene la experiencia ni la habilidad. Las palabras eran un eco perfecto de todo lo que Mauricio había dicho sobre Samuel durante semanas de humillaciones públicas. No sirves, no vales, no puedes, no eres suficiente. Y ahora le estaban siendo devueltas con precisión quirúrgica. Mauricio miró su traje italiano de $5.000, su camisa de seda blanca importada, sus zapatos hechos a mano que costaban más que todo lo que Samuel ganaba en 3 meses de trabajo. Luego miró a los niños que observaban expectantes desde la puerta de la cabaña. A Tomás, que sostenía el reloj heredado de su padre como un talismán protector. A Samuel, que esperaba su respuesta con una ceja levantada en desafío silencioso. Sin pronunciar una sola palabra, Mauricio se quitó el saco italiano y lo arrojó deliberadamente al suelo lodoso. Se remangó la camisa de seda hasta los codos. Se quitó los zapatos carísimos. «Muéstrame exactamente qué debo hacer», dijo con voz firme. Los siguientes 40 minutos fueron una lección de humildad profunda que Mauricio jamás olvidaría. Subir al techo inclinado fue aterrador para alguien sin experiencia. Las tejas viejas eran resbaladizas e impredecibles. Sus manos, suaves por décadas de vida privilegiada, se ampollaron dolorosamente en los primeros 10 minutos de trabajo. Y entonces comenzó a llover. No una lluvia suave y romántica, sino un aguacero brutal que lo empapó completamente en cuestión de segundos. La camisa blanca de seda se volvió transparente, pegada a su cuerpo como una segunda piel. El barro salpicaba su pantalón de vestir con cada movimiento. El agua fría corría por su rostro, mezclándose con algo que podría haber sido sudor o lágrimas. Pero Mauricio no bajó del techo. Clavó tejas nuevas con manos temblorosas. Selló grietas con masilla que apenas sabía aplicar. Trabajó hasta que sus brazos temblaban de puro agotamiento muscular. Resbaló 2 veces peligrosamente, casi cayendo al vacío, pero se aferró al techo con una determinación desesperada que no sabía que poseía dentro de sí. Abajo, Samuel observaba toda la escena con una expresión indescifrable en su rostro joven. Los niños miraban boquiabiertos desde la ventana empañada de la cabaña, fascinados por el espectáculo del hombre rico luchando contra los elementos. Cuando finalmente terminó el trabajo y la gotera quedó sellada, Mauricio bajó del techo convertido en un completo desastre humano. Su traje estaba destruido irremediablemente. Sus manos sangraban de múltiples ampollas reventadas. Todo su cuerpo temblaba incontrolablemente de frío y agotamiento extremo, pero la gotera estaba reparada. La cabaña estaría seca esa noche. Los niños dormirían protegidos de la lluvia. Samuel se acercó lentamente hasta quedar frente a él. Durante un largo momento cargado de significado, simplemente lo miró evaluándolo con nuevos ojos. Luego, sin decir nada, le ofreció una toalla seca y limpia. «La cena está casi lista», dijo finalmente. «¿Quiere quedarse a cenar con nosotros esta noche?» Era la primera vez que lo invitaba a compartir una comida con la familia. Esa noche transformadora, Mauricio comió sopa de verduras en una mesa de madera rústica, rodeado de 6 niños que ya no lo miraban con miedo ni desconfianza. Tomás se sentó a su lado espontáneamente y le mostró el reloj de su padre con orgullo infinito, explicándole cada rasguño y cada marca como si fueran tesoros invaluables de una herencia sagrada. Y Mauricio,
El hombre que había sido el más poderoso y temido del distrito financiero descubrió esa noche una verdad que le había sido negada durante 55 años de existencia vacía. Un plato de sopa simple, compartido con amor genuino, vale infinitamente más que todos los banquetes en todos los restaurantes de lujo donde había cenado solo durante décadas enteras. Los años que siguieron transformaron absolutamente todo. Tomás creció de un niño tímido y pequeño de 4 años a un joven brillante y seguro de 14. Conservaba el reloj de su padre permanentemente en su muñeca, aunque ahora le quedaba perfectamente bien. Había aprendido toda la historia completa. Cómo su padre biológico Andrés había dado la vida heroicamente para salvarlo del frío mortal. Cómo Samuel lo había acogido y criado como propio. Cómo su abuelo Mauricio había encontrado redención tardía a través de ellos. Rosa, ahora de 17 años, estudiaba biología marina con una beca que había ganado exclusivamente por mérito académico propio. Marcos, de 18, trabajaba como aprendiz de arquitectura, diseñando edificios que algún día cambiarían el paisaje de la ciudad. Los gemelos, Diego y Daniela, de 16, seguían siendo inseparables como siempre. Ella estudiaba enfermería, él mecánica automotriz. Lucía, de 15 años, había escrito su primer libro de poemas sobre niños que encontraron familias en lugares completamente inesperados. Samuel tenía 25 años cumplidos. Ya no era el limpiabotas humilde de la esquina del distrito financiero. Era arquitecto titulado con honores. Había estudiado con una beca que Mauricio estableció no solo para él, sino para cientos de jóvenes en situaciones similares en toda la región. Su primer proyecto construido fue un centro comunitario en el barrio exacto donde había crecido. Un refugio permanente para familias sin hogar que incluía espacios diseñados específicamente para que niños de la calle pudieran recibir educación, alimentación y atención médica básica. Y Mauricio, a sus 65 años, era un hombre completamente diferente al monstruo que había sido una década antes. Su cabello era completamente blanco ahora, distinguido y sereno. Caminaba más lento que antes, apoyándose en un bastón de madera que Samuel había tallado personalmente para él con sus propias manos de artesano. Ya no dirigía su empresa constructora. La había vendido años atrás, donando la inmensa mayoría de las ganancias a las fundaciones educativas y sociales que había creado. Vivía en una casa pequeña y modesta cerca de la cabaña del bosque, porque el único lugar donde se sentía verdaderamente en casa, verdaderamente vivo, verdaderamente él mismo, era cerca de su familia elegida. Una tarde dorada de otoño, Samuel y Mauricio caminaban juntos por el sendero del bosque que habían recorrido tantas veces a lo largo de los años. Las hojas secas crujían musicalmente bajo sus pies. La luz del atardecer se filtraba entre los árboles exactamente como aquella primera vez, hace tantos años, cuando Mauricio había seguido a un limpiabotas hasta este lugar mágico y su vida había cambiado para siempre. Caminaban en silencio cómodo y familiar, el silencio de dos personas que ya no necesitan palabras para comunicarse su afecto y respeto mutuo. Y entonces, sin aviso previo, el cordón del zapato de Mauricio se desató. El anciano se detuvo, mirando hacia abajo con frustración evidente. Sus manos artríticas, debilitadas por la edad y el paso del tiempo, ya no tenían la destreza de antes. Agacharse era doloroso para sus rodillas gastadas. Una tarea tan simple como atarse el zapato se había convertido en un desafío humillante. Antes de que pudiera decir nada, antes de que pudiera siquiera intentar resolver el problema por sí mismo, Samuel se arrodilló frente a él en el sendero del bosque. «¡No!». Mauricio trató de detenerlo con voz urgente, la vergüenza tiñendo cada palabra.
Levántate inmediatamente, hijo. No tienes que hacer eso. No deberías tener que hacer eso. No después de todo lo que pasó entre nosotros. Samuel sonrió serenamente, esa sonrisa que había heredado espiritualmente de su abuelo Celestino. Una sonrisa llena de paz interior y sabiduría ganada a través del sufrimiento. ¿Se acuerda de lo que le dije aquel primer día en la esquina?, preguntó mientras sus dedos trabajaban expertamente con el cordón. Le dije que esperaba sinceramente que encontrara la cura para su dolor. Lo recuerdo perfectamente, cada palabra, cada sílaba, cada mirada. ¿La encontró finalmente? ¿Encontró esa cura? Mauricio miró hacia abajo, hacia el joven que había sido un niño abandonado de la calle, que había sido humillado públicamente de la manera más cruel por él, que había tenido todos los motivos del mundo para odiarlo eternamente, y en cambio le había ofrecido compasión, perdón y familia. Sí, susurró con voz quebrada por la emoción. La encontré. Ustedes fueron la cura. Tú fuiste la cura. Samuel terminó de atar el cordón con cuidado meticuloso. Luego, en lugar de levantarse inmediatamente, alzó la vista hacia Mauricio con expresión serena. Nunca fue sobre rebajamiento, abuelo, dijo suavemente, usando el título que Mauricio había tardado años en merecer. Nunca lo fue, ni entonces ni ahora. Cuando yo lustraba zapatos en esa esquina, no era humillación lo que hacía, era servicio honesto. Cuando reparo un techo o cocino una comida para mi familia o ato un cordón de zapato para alguien que amo, no es degradación, es cuidado puro. Hizo una pausa significativa, sus ojos brillando con emoción contenida. Yo cuido de quienes amo profundamente. Y usted, a pesar de todo lo que pasó entre nosotros al principio, a pesar de todas las humillaciones y el dolor, usted se ha convertido en alguien a quien amo genuinamente, en mi abuelo, en parte de mi familia. Mauricio sintió que el mundo entero se detenía alrededor de ellos. Era el mismo escenario de hace tantos años, pero completamente invertido en su significado. Un hombre arrodillado frente a otro en un sendero del bosque. Pero ya no había humillación en el gesto, ya no había poder ni debilidad, ya no había vencedores ni vencidos, solo había amor puro, expresado en uno de los gestos más simples del mundo. Un cordón atado con cuidado, una mirada compartida entre dos almas que se habían encontrado contra toda probabilidad. «Perdóname», susurró Mauricio, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas arrugadas por el tiempo. «Por todo lo que fui, por todo lo que te hice, por todos los años que desperdicié siendo un monstruo miserable que causaba dolor para sentirse poderoso». Samuel se puso de pie y abrazó al anciano con la misma ternura infinita que mostraba a los niños cuando llegaban a la cabaña asustados, solos y hambrientos. «El hombre que me humillaba en esa esquina hace 10 años ya no existe», dijo con voz firme pero cálida. «Ese hombre murió hace mucho tiempo. El hombre que está aquí ahora, en este bosque, en este momento, es mi abuelo. Es parte fundamental de mi familia, es alguien a quien amo profundamente, y ya fue perdonado completamente hace muchos años». Se quedaron abrazados así durante un tiempo que ninguno de los dos midió, dos hombres de generaciones completamente diferentes, de mundos originalmente opuestos, unidos por una cadena extraordinaria de eventos que comenzó con crueldad absoluta y terminó floreciendo en amor incondicional. Cuando finalmente se separaron, Mauricio se secó los ojos con el dorso de su mano temblorosa y miró hacia la cabaña que se vislumbraba entre los árboles del bosque. Humo acogedor salía de la chimenea. Las risas musicales de los niños que vivían ahí, ahora adolescentes y adultos jóvenes, se escuchaban como la banda sonora perfecta de una vida bien vivida.
¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto?, preguntó Mauricio con voz contemplativa. ¿Qué, abuelo? Que pasé 50 años de mi vida construyendo un imperio material, edificios enormes, empresas poderosas, fortunas inmensas, y absolutamente nada de eso significó nada real al final. Pero estos últimos 10 años, ayudando a reparar techos y cocinando sopas, y aprendiendo a ser parte de una familia verdadera. Estos han sido los únicos años de toda mi existencia que realmente han valido la pena vivirlos. Samuel sonrió con esa sabiduría que trascendía completamente su edad cronológica. Mi abuelo Celestino tenía una frase perfecta para expresar eso. ¿Cuál era? La dignidad verdadera no se mide nunca en dinero ni en poder. El valor real de una persona no se determina por su dirección postal, ni por su ropa, ni por el brillo de sus zapatos. Y las familias más fuertes que existen no son las que comparten sangre, sino las que comparten el compromiso sagrado de cuidarse mutuamente contra todo obstáculo y a pesar de toda adversidad. Mauricio asintió lentamente, absorbiendo cada palabra. Tu abuelo Celestino era un hombre extraordinariamente sabio. Lo era. Y usted, abuelo Mauricio, se parece cada día más a él. Caminaron juntos hacia la cabaña, donde una cena caliente los esperaba. Donde Tomás quería mostrarle a su abuelo Mauricio un proyecto de ciencias del que estaba particularmente orgulloso. Donde Rosa había preparado un pastel especial para celebrar que Marcos había conseguido su primer trabajo profesional de diseño arquitectónico, donde Lucía quería leerle un poema nuevo que había escrito esa semana, donde una familia extraordinaria, construida no por sangre sino por elección consciente y amor cultivado, esperaba reunida alrededor de una mesa de madera que Samuel había construido con sus propias manos años atrás. El limpiabotas de la esquina había enseñado al dueño del edificio lo que significaba realmente ser un hombre. Y el dueño del edificio, después de una vida entera de errores devastadores, finalmente había aprendido la lección más importante de todas. La verdadera riqueza no se cuenta jamás en dinero acumulado. Se cuenta en las personas que lloran genuinamente cuando te vas y sonríen con alegría auténtica cuando llegas. Se cuenta en las manos que sostienes con amor y los abrazos que das sin esperar nada a cambio. Se cuenta en el amor que construyes pacientemente, piedra por piedra, día tras día, hasta que se convierte en algo infinitamente más fuerte y duradero que cualquier edificio de cristal y acero. Mauricio Valdivia había construido rascacielos imponentes que tocaban las nubes del cielo, pero su verdadera obra maestra, su único logro que realmente importó, fue aprender finalmente a arrodillarse. Porque a veces, para elevarse verdaderamente como ser humano, primero hay que aprender a estar humildemente al nivel del suelo, donde vive la gente que realmente importa, donde florece el amor verdadero, donde habita la dignidad auténtica, donde finalmente encontró su hogar. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Y si crees que las personas humildes no pueden sorprender al mundo, te invito a ver nuestra próxima historia. Un mendigo que fue humillado por un profesor frente a toda la clase. Le dijeron que jamás podría escribir nada que valiera la pena. Pero cuando ese hombre tomó la tiza y se acercó a la pizarra, el profesor tuvo que retroceder 3 pasos. Lo que escribió dejó a todos en silencio absoluto.